mucho en el anterior. He trabajado en el Servicio Meteorológico Nacional, pero ahora dedicado solamente aquí a la facultad. Y aparte de mi trabajo docente dentro de la meteorología, de la carrera de meteorología que se dicta aquí, una de las cosas que hago es dar estos cursos una vez al año de meteorología general para el público en general. La primera vez que lo hice fue en 2011, cuando el entonces secretario de Extensión me lo propuso. Yo me preguntaba a quién le podía interesar un curso de meteorología. Y el hecho es que siempre hubo, desde entonces hasta el presente, mucha gente interesada, lo cual es estimulante para nosotros. Aquí me acompañan dos alumnos avanzados de la carrera, Rocío Baigorria y Nahuel Gireto, que van a ser nuestros coequippers. Ellos van a trabajar ayudando sobre todo con la parte virtual, porque este curso tiene, por primera vez, tiene la modalidad de ser híbrido. Por un lado virtual con ustedes aquí presentes, y por otro lado, los que por diversas razones no han podido o querido venir, lo siguen virtualmente. Es una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia, ¿no? Estos cursos los 2 años anteriores se hicieron virtuales. Yo personalmente, docente viejo, siempre prefiero el contacto directo con el estudiante, por eso insistir en hacerlo presencial, pero bueno, también nos dimos cuenta que la llegada, no solo a la cantidad de gente, sino a las distancias, es mucho mayor con la virtualidad. Una de las enseñanzas que nos dejó eso. Así que aquí estaremos. Entonces, estos avisos en particular son para los que están siguiendo el curso en forma virtual. Les pedimos que por favor pongan en la identificación su nombre y apellido, porque se entregan certificados de asistencia y para eso pedimos un mínimo de 4 clases, son 5 clases en total, 4 de ellas estar presente y ahí se hace se hace el certificado y se entrega en forma virtual también, ¿no? Por correo. Pero necesitamos conocer el nombre y el apellido, y no los seudónimos o los sobrenombres. Así los podemos identificar y podemos pasar lista. Así que todos los que están con algún apodo o seudónimo, les pido por favor que cambien a su nombre y apellido real. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa que me estoy olvidando? Que van a estar silenciados, pero pueden preguntar. Los que están en forma virtual están silenciados, pero pueden escribir sus preguntas en el chat y durante el desarrollo de la clase vamos a parar 2 veces. Una es más o menos a la mitad, son 2 horas, y cerca del final, unos minutos para las consultas que haya. Eventualmente, si algo surge en medio de alguna cosa, de algún tema, y alguien quiere hacer una pregunta rápida, también podríamos, pero trataremos de concentrar las preguntas en esos momentos, en más o menos la mitad y en el final. Y otro aspecto importante, que este es para los asistentes, y es que después se les va a mandar un correo con el Zoom, porque el día 21 de septiembre, que es miércoles, es el día del estudiante y ese día la facultad está cerrada. Pero yo el curso lo quiero dar igual. Entonces ese día sería virtual para todos, lamentablemente para los que prefieren venir. Por lo tanto, la Secretaría de Extensión les va a mandar el mismo Zoom que están usando los demás para estar presentes. Bueno, ¿listo? Bueno, y arranco entonces. Y empiezo compartiendo mi pantalla. A ver. ¿Qué pasa acá? Sí, lo dejé de compartir porque quiero ir para atrás. Ahí está, hasta el comienzo. Vuelvo a compartir y arrancamos entonces.
¿Cómo hago para que no se vea esa barra de arriba? Se me está avanzando. Bueno. ¿La idea cómo? Igual solamente la ves vos y... ¿Igual esto ocurre solo o lo estás pasando? No, está corriendo solo. No sé por qué, porque no debería. Bueno, si no, bueno, mala suerte. Pero quita espacio. Ocultar nombre de anotadores. Ocultar panel de video. Ocultar controles. Ahí está. Gracias. Bien, ahora sí. Bueno, entonces, introducción a la meteorología general. Este es el nombre del curso. Y, porque no avanza, ahí está. Rápido repaso del temario que vamos a hacer. Obviamente vamos a hablar de la atmósfera, su origen y generalidades, y algunos parámetros meteorológicos como la presión atmosférica, la temperatura. Hoy quizá nos quedemos, parecerá un poco más corta la clase, pero nos quedaremos a lo sumo en el primer parámetro, hablaremos bastante de la presión. Temperatura es otra de las variables meteorológicas importantes. El agua en la atmósfera es uno de los componentes de la atmósfera que es fundamental. Todos los fenómenos meteorológicos tienen que ver con la presencia de agua en sus diversas formas, en sus tres estados, ¿no? Líquido, sólido, gaseoso. Implica unos intercambios de energía enormes que son los que mueven la atmósfera en parte. Por supuesto, la principal fuente es la radiación solar. Hablaremos de muchas cosas que están relacionadas con el agua en la atmósfera, nieblas, precipitaciones, la humedad, etc. Después pasaremos a explicar sobre, o mostrarles cómo son las diferentes nubes, las formaciones nubosas, cómo se clasifican, qué tipo de nubes hay. Uno ve nubes de distintas formas en el cielo, están clasificadas y obedecen a procesos distintos. Bueno, después incluiremos, esto en las 5 clases que veremos, ¿no? Masas de aire y frentes, se deben haber escuchado muchas veces hablar de frentes fríos, frentes cálidos. Bueno, explicaremos qué son esas cosas. Los sistemas característicos en la atmósfera, centros de alta presión, de baja presión, alguna idea de circulación general, veremos algo sobre mapas meteorológicos. Que quede claro, por favor, que este no es un curso para aprender a pronosticar, son 5 clases nada más. Formar pronosticadores, lo pueden decir ellos, lleva años, ¿no? Y aún así tenemos márgenes de error siempre, inevitables dentro de nuestra profesión. Pero bueno, algunas ideas para interpretar mapas meteorológicos daremos. Hablaremos de otras variables importantes, por ejemplo el viento, ¿no? Es uno de los parámetros que seguimos tanto. Y después haremos un repaso de algunas situaciones meteorológicas muy características de la Argentina. Algunas de ellas las conocemos bien, por ejemplo la sudestada en esta región, la región del estuario del Río de la Plata, el viento pampero, que es el sonda, y algunas otras. Después hablaremos de tormentas, las distintas etapas de desarrollo de tormentas, las condiciones para formar, para que se formen. Y después pasaremos a otros tipos de perturbaciones ya de mayor escala, y aunque no se dan en nuestra región, tocaremos el tema de los huracanes y de los ciclones tropicales, para tener una idea de qué son esos sistemas y qué diferencias tienen con los ciclones de latitudes medias, que son los que sí existen en nuestras latitudes, valga la redundancia, ¿no? Entonces la palabra ciclón a la gente, uno la dice, o cuando se aparecen los medios se asustan un poco, porque son cosas habituales que ciertamente pueden traer aparejado tiempo severo y problemas, pero son cosas que ocurren habitualmente en nuestras regiones. Y en la última clase, la última charla, más que clase,
prefiero hablar de charlas. Tocaremos algunos detalles sobre el calentamiento global y el efecto de cambio climático y los informes que están disponibles, los últimos informes del IPCC disponibles sobre este tema, ¿no? Y algunas proyecciones a futuro a escala global y a escala nacional también. Así que en eso versará el curso, en 5 encuentros. Y pasamos a la descripción de la atmósfera, directamente. Se pueden encontrar estas imágenes en internet a montones. A ver, se me está moviendo más rápido de lo que yo quería. Fíjense que hay una porción del globo terráqueo o del globo terrestre visible ahí, se ven sistemas nubosos, y observan ustedes hacia el costado derecho una línea azulada muy delgada. ¿Sí? Eso es la atmósfera. Vean ustedes lo que es comparado con parte del resto del planeta, ¿no? Uno a veces tiende a pensar que la atmósfera es algo muy extendido en la vertical, pero comparado con el tamaño del planeta es apenas, ¿cómo diría? Voy a usar palabras de un profesor que tuve yo, que era el doctor Lichtenstein. Él decía, si agarro un globo terráqueo, los que usamos en la escuela, los que podemos tener en casa, la atmósfera viene a ser como la pintura del globo, o como el papel ese donde están impresos los mapas y los continentes, así de finito sería la representación de la atmósfera con respecto a todo el globo, ¿no? Acá hay una imagen un poco más cercana, no se ve qué región del planeta es, pero se ve esa línea así tenue y que se va desdibujando, ¿no? Porque, por supuesto, la mayor cantidad de materia está cerca del suelo, de la atmósfera, ¿no? Del aire. Y cuanto más arriba nos vamos, hay menos aire. Y se me ocurrió incluir esta frase de un libro que nosotros usamos, de un meteorólogo que se llama Donald Arens. Ha escrito montones de libros sobre meteorología, perdón, pero se avanza solo y no debe ocurrir esto. ¿Qué pasa? A ver si... No, debe ser del PowerPoint mismo, quizás. Perdón, pero estas cuestiones de la tecnología, gracias que están los jóvenes que entienden sobre esto. No, está bien, lo voy retrocediendo más. Bueno. No te hagas problema. Y ahora esto ocultar. Bien. Por alguna razón no puedo volver para atrás. Así. No, tampoco. Pero no puedo volver para atrás. Ahí sí, ahí. Decía, quería dejarles esto simplemente. Dice Arens que nuestra atmósfera es un delicado manto de aire vivificante, rodea a la frágil Tierra. De una forma u otra influye en todo lo que vemos y oímos, íntimamente conectada con nuestras vidas. El aire está con nosotros desde que nacemos y no podemos desprendernos de su presencia. Tal cual, ¿no? Uno no le presta atención, pero gobierna cada uno de los hechos de nuestra vida. Nosotros evolucionamos para vivir en esta atmósfera, en el fondo de este océano de aire en el cual, ¿qué es la atmósfera, no? Somos seres que vivimos bien en esta profundidad de este océano de aire, ¿no? Si vamos más arriba se nos complica mucho la cosa. Bueno, eso es la atmósfera, nuestro océano, nuestro medio eterno, mientras vivimos estamos rodeados de ella. Y es la meteorología la ciencia que estudia la atmósfera. ¿Sí? La meteorología no es otra cosa que un desprendimiento de la física. Si uno, quienes estudian meteorología, en realidad están estudiando física aplicada a la atmósfera. ¿Sí? Es una ciencia exacta para una actividad bastante inexacta en muchos aspectos. Pero es así, estudia por un lado el estado del tiempo y por otro lado el clima y los fenómenos que ocurren dentro de la atmósfera, ¿no? Y las leyes que la rigen.
hay leyes físicas expresadas en forma de ecuaciones matemáticas que rigen los movimientos del aire, los intercambios de energía. Todo eso está manejado y está conocido, bastante bien conocido, ya desde principios del siglo XX, ¿no? Aunque desde que existen las computadoras, eso ha dado un impulso descomunal, digamos desde la década de 1950 en adelante, al desarrollo de la meteorología, como de otras ciencias, de todas las ciencias en general. Pero la meteorología se ha visto muy, muy favorecida por el desarrollo de la informática, y cada vez más. Hice una diferencia entre tiempo y clima, ¿no? De hecho, están indicadas como cosas distintas, de hecho lo son. Hablamos de tiempo en meteorología cuando describimos lo que ha pasado en el tiempo cercano, ayer, anteayer, la semana pasada, o quizá no tan lejos, lo que pasa hoy, lo que va a pasar mañana, cuando hacemos un pronóstico a corto o mediano plazo, mañana, pasado, dentro de 4 días, eso es tiempo, cómo va a estar la temperatura, la humedad, el viento, si va a llover, si no va a llover. Cuando hablamos de esas cosas y hacemos un pronóstico, escuchamos al pronosticador en la tele, ahí estamos hablando del tiempo meteorológico, el tiempo en meteorología. En cambio, hablamos de clima cuando describimos cómo se comportan las distintas variables meteorológicas, presión, temperatura, las mismas que medimos en el tiempo, presión, temperatura, humedad, viento, lluvias, precipitaciones, pero en una región y en un lapso, tomando un promedio de un lapso muy largo en años. O sea, sabemos que en determinada región llueve más o menos tales valores por mes, por año, que las temperaturas medias de cada mes son tales, y eso se obtiene haciendo estudios en plazos muy largos, por lo menos 30 años de datos. Para eso se tienen que hacer observaciones, ¿no? De ahí, eso es una de las razones por las cuales se observa la atmósfera, se toman datos. Hay diversas formas para tomar datos. Pero reuniendo esa información y haciendo promedios a largo plazo, ya digo, insisto con esto, por lo menos, para que la climatología sea válida, por lo menos 30 años de datos, y podemos describir cómo se comportan las distintas variables meteorológicas en una zona, en una región. Y 2 regiones muy separadas no tienen por qué tener el mismo clima, y eso lo sabemos bien. Una cosa es el clima aquí en la zona central, en la región pampeana, y otra cosa es el clima en la región norte o noroeste de nuestro país, en el noreste de nuestro país, más húmedo, más lluvioso, en el noroeste más seco, más estacional, las precipitaciones. Eso lo sabemos porque tomamos datos a largo plazo y hacemos promedios y podemos decir cómo va cambiando mes a mes la temperatura, la presión, la precipitación, etc. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay un año en el que nació la meteorología en sí? ¿Cuándo están estos datos? No un año del cual se pueda decir, o por lo menos que yo sepa, que se pueda decir que nació la meteorología. Digamos, principios del siglo XX. Surge en Noruega, en la ciudad de Bergen, un grupo de físicos que se dedicó a la meteorología, que se llama el grupo, la Escuela de Bergen. Surgen ahí los conceptos, unos años después, de los frentes meteorológicos, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, que se caracterizó porque los ejércitos estaban muy estancados y había líneas de separación entre un ejército y otro, que se llamaban frentes, donde a veces avanzaban un poco unos, después avanzaban un poco otros, y los meteorólogos de aquel entonces, ese grupo de noruegos iniciales, asimiló ese concepto a cómo se reaccionaban las masas de aire, las más cálidas y húmedas cuando se chocaban o se encontraban con las más frías y secas, ¿no? Y se producían los fenómenos meteorológicos. El concepto de frente surge ahí. Podríamos decir que nace como ciencia formal, más o menos a principios de siglo XX, pero no hay, que yo sepa, una fecha concreta. Podría decirse que a nivel mundial hay una fecha, digamos, importante, que es la creación de la Organización Meteorológica Mundial. La OMM es... se me fue la fecha, en julio, ¿no? Sí.
a ver si me la averiguan, que es, digamos, surge esta organización de escala supranacional, reuniendo a un montón de países, hoy creo que son alrededor de 192, entre ellos la Argentina, y donde establecen ya desde 1950, y se vienen haciendo desde entonces, o sea, más de 70 años, protocolos para un montón de cosas. Al principio para cómo hacer las observaciones, porque antes de eso cada país observaba como quería, registraba los datos como quería, y era difícil intercambiar información porque no estaban tomados de la misma manera, con los mismos instrumentos. Entonces, la Organización Meteorológica Mundial vino a ordenar un poco eso a escala global. Todos hacemos hoy día, y desde entonces, desde 1950, todos hacemos lo mismo, medimos de la misma forma, a la misma hora, intercambiamos toda la información, es como sacarle fotografías a la atmósfera. Y eso surge en 1950, pero no me puedo acordar la fecha exacta. No, ahora lo encontramos fuera del 23 de marzo. 23 de marzo de 1950. Podría decirse, pero no podemos decir que el nacimiento de la meteorología, sino ya existía como ciencia. Bien. Bueno, y entonces la función fundamental de la meteorología es estudiar la atmósfera. Y hablemos un poco de la atmósfera. ¿Qué es esto? Bueno, es esta capa de gases que rodea nuestro planeta. ¿Siempre estuvo la atmósfera como la conocemos ahora? No, definitivamente no. Nuestro planeta surge junto con el Sol y el resto de los planetas del sistema solar, más o menos en el mismo tiempo, en el mismo momento, hace unos 4.600 millones de años, ¿no? Empieza a aglomerarse la materia y se forman los planetas. Por supuesto, nuestro planeta al comienzo no era más que una inmensa bola incandescente, temperaturas elevadísimas. Si había alguna atmósfera, eran gases completamente distintos a los que la forman ahora, y obviamente desapareció por completo. Pero en algún momento la Tierra se fue enfriando y empezó a retener, gracias al tamaño de la Tierra, que genera una atracción gravitatoria adecuada, pudo retener gases a su alrededor, ¿no? Eso es una de las características de nuestro planeta. Lo suficientemente grande, tiene una aceleración gravitatoria, una fuerza gravitatoria lo suficientemente grande como para poder retener un manto de gases a su alrededor y que no se escapen hacia el exterior. Pues bien, existió una primigenia atmósfera, estaba formada por los gases que las propias rocas despedían mientras se enfriaban en un periodo larguísimo de millones de años, y esa atmósfera estaba formada básicamente por vapor de agua. Fíjense, ahí están mencionados dióxido de carbono, nitrógeno, algo de monóxido, ¿sí? Si miran ustedes, agua, dióxido de carbono, nitrógeno, son los componentes de la vida, son los componentes de la materia orgánica. Si alguno ha visto alguna vez algo de química orgánica, se le suele llamar a la química orgánica química del carbono, ¿no? Porque el elemento fundamental es el carbono, es un elemento químico que tiene la propiedad de generar cadenas larguísimas con otros átomos de carbono, y es el único que permite armar moléculas lo suficientemente grandes y complejas como para que puedan convertirse en organismos vivos. Pero o sea, hacen falta otros elementos, hidrógeno, el oxígeno, el agua, el nitrógeno, en fin, todo estaba ahí. Por supuesto, en los primeros tiempos lo que abundaba el planeta era una convulsión de tormentas, actividad eléctrica por doquier, o sea, energía eléctrica aplicada a esa atmósfera. En algún momento surge la vida, surgen seres vivos elementales, unicelulares, ¿sí? Que se adaptan a vivir en esa atmósfera. Y empiezan con un proceso bien su proceso vital, que todavía existe en infinidad de seres en nuestro planeta, que es la fotosíntesis. A través de la fotosíntesis, estos seres, que con la evolución, el mecanismo complejo de la evolución, fueron haciéndose más complejos, más sofisticados. En definitiva, por el proceso de fotosíntesis, decía, remueven, esa es la cuestión, remueven el dióxido de carbono de la atmósfera, lo utilizan para sus procesos vitales,
y eliminan como subproducto el oxígeno. Por lo tanto, con el tiempo fue aumentando la cantidad de oxígeno en la atmósfera y reduciéndose la cantidad de dióxido de carbono. Hasta que eso más o menos comienza hace unos 2.500 o 2.000 millones, hay diferentes consideraciones de distintos autores, pero más o menos, fíjense, estamos hablando de millones de años, ¿no? 2.500, 2.000 millones de años atrás empiezan esos procesos de fotosíntesis que hasta llegar hace unos 1.000 millones de años atrás se alcanza la composición que tiene ahora, más o menos la composición que tiene ahora nuestra atmósfera. Hoy por hoy son las plantas y fitoplancton los que se encargan de esa tarea de remover el dióxido de carbono y liberar el oxígeno, mientras que los animales, los seres que vivimos, respiramos, lo que hacemos el proceso de respiración, que es exactamente opuesto al de la fotosíntesis, hacemos lo contrario. Consumimos el oxígeno y liberamos dióxido de carbono y vapor de agua, ¿no? En nuestra respiración. Y hay un equilibrio entre esas cosas. Entonces, lo que se tiene es nuestra atmósfera actual. Este gráfico está en escala logarítmica, en porcentajes, las barras no están en proporción para nada, pero muestran a la izquierda lo que hubiera sido, lo que fue la atmósfera antes de la existencia de la vida, en sus principales componentes, y a la derecha la atmósfera tal cual es hoy, ¿no? Con la presencia de la vida que conocemos. Sabemos que a lo largo de las eras hubo muchas otras especies que existieron, hubo procesos de desaparición de especies, ¿no? De extinción masivos, pero bueno, la vida nunca se cortó una vez que se lanzó, que comenzó su carrera, nunca se detuvo en nuestro planeta. Fíjense ustedes algunas diferencias importantes. Antes de la aparición de la vida, el compuesto o el componente de la atmósfera que más abundaba era el dióxido de carbono, ¿sí? Yo no sé si lo voy a aquí. A ver, lo voy a hacer con el puntero para que los que están, me olvido que están en forma virtual. Con el puntero 80% aproximadamente, casi la mayor parte de los gases, de la concentración, era debida al dióxido de carbono. El resto de los gases, casi nada. Y no existía el oxígeno. Fíjense cómo de pronto, ya con la presencia de la vida, cómo cambiaron las cosas. El nitrógeno está en un 78,5% y el oxígeno en un 21%. Más o menos se mantiene constante hasta varios miles de metros en la vertical. El dióxido de carbono pasó a ser prácticamente una traza, no llega ni al 0,5%. Metano, que es producto de descomposiciones, de vida orgánica, mucho menos. Fíjense qué gran diferencia. Claro que esta es una composición que no incluye el agua. Cuando normalmente buscamos la composición del aire, y la encontramos en internet o en los libros, se excluye el agua, o el vapor de agua, mejor dicho, el agua como vapor, porque es muy variable. El agua varía mucho de una zona a otra, incluso en el mismo día, de un día al otro, en la misma región, o en el mismo día en distintas regiones, o sea que siempre se habla de la composición de la atmósfera en forma, quitando el vapor de agua. El vapor de agua puede estar muy poco presente, como en los desiertos, o muy abundante, como en las zonas selváticas. Y se ve, sobre todo, su presencia es mayor cerca del suelo y va disminuyendo con la altura. En cambio, estas proporciones de gases se mantienen varios miles de metros en la vertical. Así que ahí es esa cuestión. Por ejemplo, en este momento, uno dice, ya cueste verlo eso, pero el aire que estamos respirando, que nos rodea aquí en esta habitación, tiene vapor de agua. Está disuelto, no lo vemos. Cuando ponemos el agua a hervir, no sé, la pava para hacer el mate o la cacerola para hacer los ravioles, y vemos salir ese humito, decimos sale vapor. No es vapor. Eso es agua líquida. Gotitas microscópicas de agua líquida que se condensaron. Y después desaparecen porque se vuelven a evaporar cuando se difunden en el aire. O sea, el aire no está saturado, el aire de alrededor, entonces se
se vuelven a disolver, pero el vapor es invisible a los ojos humanos. El vapor disuelto en el aire, no lo podemos ver, es invisible a los ojos humanos. Cuando veo una nube en el cielo, cualquier tipo de nube que sea, no estoy viendo vapor, estoy viendo gotitas de agua. En realidad es agua líquida, se les llama gotas de nube, tan chiquititas que no tienen peso para caer. Y quedan flotando, quedan moviéndose en esas alturas. Pero si veo una nube, entendamos eso, no estamos viendo vapor, estamos viendo agua líquida. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Acá preguntaron por qué el nitrógeno es más abundante. Porque el nitrógeno surge también de la descomposición de materia orgánica, pero no es utilizado en los procesos metabólicos de los seres vivos. Y es un gas inerte, y no se usa y ha quedado ahí. El que se usa es el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno lo usamos los animales, el dióxido de carbono los vegetales en general. Bien. Y la atmósfera tiene una estructura vertical y una estructura térmica. Los meteorólogos hemos observado la presencia de zonas bien diferenciadas que hemos llamado capas y le hemos puesto nombre a esas capas, ¿sí? Que tienen características. La más cercana al suelo, que es la capa en la que vivimos nosotros, se llama troposfera. Tiene una altura variable según la latitud. En las zonas cercanas al Ecuador, o en las zonas tropicales, como el aire tiende a ser más cálido, ahí la atmósfera se expande, todo gas que se calienta se expande. Imaginen los globos ¿vieron los globos de aire caliente? Esos que tienen unos quemadores y van personas en una canasta y viajan. ¿Por qué vuelan? Porque calientan el aire con unos quemadores. Y el aire al calentarse aumenta su volumen, se expande. Bueno, lo mismo pasa con el aire en la atmósfera, aunque no tiene límites como el aire dentro del globo, pero en las regiones ecuatoriales y tropicales, al estar más cálidas, se estira más en la vertical, y ahí el límite superior de la troposfera, que tiene un nombre, se llama tropopausa, ahí puede llegar hasta los 18 kilómetros, 17 kilómetros de altura. Y en los polos, donde el aire es más frío, al estar más frío está más contraída, más reducida la columna de aire, la atmósfera en general, y ahí la tropopausa, es decir, el tope de la troposfera, puede estar apenas a 9 kilómetros, más o menos, la mitad de lo que en el Ecuador. En nuestras regiones nosotros vivimos en lo que en meteorología llamamos las latitudes medias. ¿Qué son las latitudes medias? Entre los 30 grados de latitud y los 60 grados de latitud, ya sea sur o norte. Pero a eso le llamamos latitudes medias. Y en estas latitudes medias, la troposfera anda alrededor de los 11 kilómetros. Por supuesto, es variable día a día y en distintas zonas. Nunca hay nada que sea fijo en la naturaleza. Es variable, pero siempre hablo de promedios, ¿no? ¿Qué notamos? Bueno, en la troposfera es donde se encuentra el vapor de agua. Sobre todo en la parte baja de la troposfera. Cuanto más abajo, más concentración de vapor, y a medida que subimos dentro de la troposfera hay menos. Por lo tanto, ¿qué fenómenos vamos a encontrar? Y bueno, vamos a encontrar todos los fenómenos que tengan que ver con las tormentas, las nubes, los hidrometeoros, todo eso ocurre dentro de la troposfera, que es donde vivimos nosotros. ¿Estamos? A Daniel preguntó si esa diferencia que hay de son de la atmósfera es por la situación de la Tierra. No, es más por efecto de la temperatura. El principal efecto es la temperatura. Posiblemente influya un poco, pero no creo que sea importante. La latitud media era entre 30 y 60. Entre 30 y 60 grados, ya sea norte o sur, en ambos hemisferios. ¿Sí? Más de 60 que sería. Latitudes altas, latitudes polares, o cuáles. Latitudes altas o polares. Yo siempre cuando hablo y explico cosas, siempre me refiero al hemisferio sur, que es en el que vivimos, ¿no? Bien, decía entonces, se dan todos los fenómenos, las lluvias, los vientos. Bueno, los vientos también se dan en la siguiente capa.
pero los movimientos verticales, en la troposfera existen vientos, el aire se mueve en las 3 dimensiones, nosotros en meteorología le llamamos viento a las componentes horizontales del movimiento del aire, pero también hay movimientos verticales, son muy importantes en la troposfera. Eso es lo que da lugar a la formación de nubes, o por ejemplo estos días los movimientos verticales han sido de descenso, por lo tanto el aire que desciende calienta y disipa las nubes, y por eso hemos tenido estos días tan lindos, tan secos, ¿no? Lo cual va a cambiar a partir de mañana. Otro aspecto es, 2 aspectos. La temperatura, a medida que subimos dentro de la troposfera, va disminuyendo. Había un gráfico por acá. Este sería este gráfico que está aquí, la parte baja. Más o menos, este gráfico está hecho para las latitudes medias. Digamos, aquí está esta línea que es la tropopausa, y la troposfera sería esta capa que está por acá. Desciende la temperatura, más o menos monótonamente, más o menos, a veces no es tan monótono, pero en promedio se observa esto, hasta valores muy bajos, que pueden llegar hasta 50, 60, y a veces más, grados bajo cero. ¿Sí? Y después de eso viene, a ver si me olvidé de algo, y los vientos aumentan en su intensidad. Baja la temperatura y aumenta la velocidad del viento. Los vientos se hacen más fuertes a medida que subimos en la troposfera. Sigue, la capa que sigue a la tropopausa, es una capa que se caracteriza por temperaturas mínimas y vientos máximos. Sigue la estratosfera. Es una capa que llega hasta más o menos los 50 kilómetros de altura, y su límite superior, miren, vamos a volver al gráfico que está más claro. El límite superior es la estratopausa. Siempre los límites tienen el nombre de la capa de abajo y terminan con la palabra pausa, ¿no? Lo que se observa se observan varias cosas interesantes. Por supuesto, ya la cantidad de aire presente es bajísima. Fíjense que para subir al Monte Everest, que está a unos 9.000 metros, más o menos 9.000 metros de altura. 9.800. ¿Cuánto? 9.800. 10.000, mira vos, no lo tenía presente, casi 10.000. No pueden llegar sin aire, la densidad del aire es tan baja que no podemos respirar ahí. Entonces, ya está muy enrarecido el aire, sigue manteniendo la misma concentración, las mismas concentraciones relativas, pero muy escaso el aire presente. Y observen qué ocurre. Se nota una zona donde deja de disminuir la temperatura, se lo llama isotermia, es una zona isotérmica, iso de igual térmica de temperatura, y después hay un leve aumento, no tan leve, bastante importante aumento que puede llegar hasta 0 grados. Ustedes dirán, hey, 0 grados, no lo pensemos en relación con lo que sentimos los humanos. Si estamos a menos 50 grados y llega la temperatura a 0 grados, hubo un calentamiento de 50 grados, no es poca cosa. ¿Y por qué calenta? Y ahí, fíjense que hay una zona donde aumenta la temperatura y después vuelve a disminuir. Acá está marcado en rojo. ¿Por qué? Porque aquí en la estratosfera es donde aparece un gas nuevo que no vemos aquí en niveles bajos, que es el ozono. Deberían haber escuchado del ozono. El ozono es un gas muy importante en la atmósfera. Si hubiera ozono en la superficie sería venenoso. La molécula de ozono tiene 3 átomos de oxígeno. Es oxígeno 3. Para los seres vivos sería un veneno respirar ozono, que oxida violentamente todo, quemaría las plantas, a nosotros nos quemaría por dentro. Pero en esa zona hace un trabajo muy importante para la existencia de la vida, que es reacciona con la radiación ultravioleta que llega del Sol, la absorbe, se descompone, es una reacción muy compleja, varias reacciones en realidad, y la cuestión es que elimina la mayor parte de la radiación ultravioleta. Más o menos a superficie llega a un 5 o 6% de la que realmente entra en el tope de la atmósfera, que proviene del Sol. ¿Sí? La radiación ultravioleta es aquella de la cual nos tenemos que cuidar cuando tomamos sol. Es cuando nos pasamos tomando sol en el verano y nos quema y nos quedamos rojos, y que después duele o hasta puede provocar heridas si no se pasa mal, quemaduras graves. Eso es producido por el 5 o el 6% del total que llega al tope de la atmósfera.
El otro 90 y pico % es filtrado por el ozono, en la estratosfera. Esa reacción es exotérmica y eso es lo que genera ese calentamiento en esa región. Exotérmica quiere decir que libera calor. Si no hubiera ozono, este planeta sería una piedra inerte, completamente carente de toda vida. Por lo menos en las zonas continentales. Quizá podría haber vida en los océanos donde la radiación ultravioleta, no, en las profundidades donde no llega, pero no en las capas superiores. ¿Ok? Bien. Después sigue otras dos capas. Bueno, el límite superior es la estratopausa. Una característica importante también en la estratosfera es que los vientos horizontales pueden ser muy fuertes, sobre todo en la parte más baja, pero no hay casi movimiento vertical. No como ocurre en la troposfera. ¿Sí? Es casi inexistente el movimiento horizontal. Ya en el tope, o ya pasando los 30 kilómetros, la atmósfera no tiene el aspecto que tenemos acá, cielo celeste. Ya lo que se ve es el negro del espacio, digamos. Es tan poco el aire que hay, es tan escaso, por supuesto sería imposible respirar ahí. Y ya va cambiando. Donde actúa la radiación ultravioleta, ya las moléculas se empiezan a ionizar, están separadas. Vieron que al principio mostraba la molécula de nitrógeno N2, la de oxígeno O2. Bueno, ya están separados los átomos, está ionizada la atmósfera, y estamos dentro de una capa que cubre varios kilómetros, desde más o menos los 25-30 kilómetros hasta más de 100 kilómetros, que es la ionosfera. Eso es efecto de la radiación que proviene del Sol. Pero otra vez estamos ya en lo que se llama la mesósfera, que puede llegar hasta los 80 kilómetros de altura, y la temperatura desciende muchísimo, hasta valores incluso menores que en la tropopausa. El límite superior es la mesopausa, y después viene la termósfera. Ya prácticamente no existe aire. O sea, si bien es parte de la atmósfera, la proporción de masa de atmósfera es menos del 0,5% o menos. Es casi nada. Y ahí las temperaturas vuelven a subir bastante. O sea, las partículas están calientes, pero lo que pasa es que son tan escasas, partículas, los átomos están muy calientes, pueden tener temperaturas bastante elevadas, pero son tan escasas que en realidad lo que reina es el frío del espacio exterior. Y después viene la exósfera, pero ya es la parte exterior de la atmósfera, casi con el límite, con el espacio abierto. Así que esas son las principales capas de la atmósfera. El hecho es que la atmósfera es una masa de aire sobre la superficie, y como tiene un peso, pesa en valor determinado, y ese peso ejerce sobre la atmósfera una presión. Una presión, aclaremos qué es la presión primero, ¿no? La presión, desde el punto de vista físico, se define como una fuerza que se hace sobre una superficie. Por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo presión contra el suelo. La presión la ejerce el peso de mi cuerpo sobre la superficie de mis zapatillas. Yo peso 86 kilos, pasado de peso, puedo tomar esos 86 kilos, dividirlo por la superficie de las suelas de las dos zapatillas, y calculo un valor de presión. Siempre una fuerza ejercida sobre una superficie, eso es una presión. Entonces, la atmósfera, uno dice, es aire, sí, es aire, pero tiene una masa, cuya masa ahora no la tengo, y no tengo presente. Pero el hecho es que pesa algo, pesa mucho, y se apoya sobre la superficie terrestre, por lo tanto, ejerce una presión. Y ahí es donde surge este concepto y esta variable que tanto interesa, que es la presión atmosférica. Que disminuye con la altura, porque cada vez, a medida que nos elevamos en la atmósfera, tenemos menos aire. Entonces, si me elevo, tengo menos aire encima, por lo tanto tengo menos peso encima y tengo menos presión. Pero los valores máximos están cerca de la superficie siempre. ¿Está bien? Aunque no es la misma, no tiene los mismos valores. No se distribuye la masa atmosférica de la misma forma en todo el planeta. Por eso tenemos zonas donde las presiones son mayores, son las zonas de altas presiones, y zonas donde son menores, que son las zonas de bajas presiones. Se considera que a nivel del mar la presión normal
tiene un valor de aproximadamente de 1013 hectopascales. ¿Sí? Es un múltiplo de una unidad que se llama pascal, que por ser muy chiquita se usa un múltiplo que es el hectopascal. Un hectopascal tiene 100 pascales. ¿Escucharon hablar de un newton alguna vez? La unidad de medida de peso o de fuerza llamada newton. Uno puede medir la fuerza o el peso de los objetos, de las cosas, o la fuerza que un objeto hace, de dos maneras. Puede medir en kilos, en varias maneras. La usual, la que nosotros conocemos habitualmente, son los kilogramos. Tengo que mantener cerca del micrófono, perdón. Los kilogramos. Pero podemos medirla en otra unidad que no es de uso cotidiano para las personas, pero sí se usa en ciencias, que se llama newton. ¿Sí? En realidad, un newton equivale a unos 102 gramos. Más o menos, redondeando, un kilogramo tiene alrededor de... Tiene 9,8 newtons en general. Ese es el valor correcto. Redondeando, unos 10 newtons. O sea, yo podría decir que peso 86 kilos o aproximadamente 860 newtons. ¿Sí? Ahora bien, si un newton, un solo newton, que son con poco más de 100 gramos, está distribuido se ejerce esa fuerza de un newton sobre un metro cuadrado, o sea, un cuadrado de un metro por un metro, eso es un pascal. Es casi nada. ¿Sí? La verdad es que si tomo la presión que hace la atmósfera a nivel del mar en promedio, lo que es un día de presión normal, en un metro cuadrado, son, déjenme que no quiero meter la pata con el número, alrededor de 101.300 pascales. 101.300. No quiero alejarme y usar el pizarrón, pero 101.300 pascales son 101.300 newton por cada metro cuadrado. Eso sería la presión normal. El número 101.300 es medio incómodo, por eso se usa el hectopascal. Se corre en la coma a dos lugares, o sea, le sacamos dos ceros y queda 1013. ¿Estamos? Es un número más cómodo. De ahí viene lo de los hectopascales. Estoy observando que falta la unidad de presión. Este gráfico lo que está mostrando es cómo cambia la presión con la altura. Hablar de hectopascales y hablar de milibares es lo mismo. En los países de habla hispana usamos como la unidad de presión hectopascal. Los países anglosajones en general usan, o Estados Unidos especialmente, usan milibares, pero es igual, son equivalentes. Un hectopascal y un milibar son lo mismo. Son absolutamente equivalentes, la relación es 1 a 1. ¿Sí? O sea que puedo decir, la presión es de 1013 hectopascales, o puedo decir 1013 milibares y es lo mismo. ¿Ok? Hay otras unidades de medición que ya hay que hacer convención, pero no nos vamos a meter. Este gráfico trata de mostrar más o menos la distribución de la presión en la altura, aproximadamente. Esa línea roja muestra cómo va cambiando, de hecho cambian siguiendo una curva logarítmica. Fíjense que acá en este eje está puesta la altitud, acá en millas, miremos de este lado, acá está puesta en kilómetros. ¿Sí? La altitud está puesta en kilómetros, llega este gráfico hasta los... Llega hasta los 50 kilómetros, por supuesto la atmósfera es mucho más, vimos que es mucho más extendida en la vertical, pero miren lo interesante, supongamos que para redondear en superficie tenemos 1000 hectopascales, solo para dar un número redondo, a 5,5 kilómetros de altura, nada más, 5 kilómetros y medio, tenemos el 50% de la masa atmosférica. De toda la masa atmosférica, la mitad ya está en los primeros 5 kilómetros y medio. El otro 50% se reparte en los... ¿Cuántos? Si decimos que la atmósfera en total puede tener hasta 500 kilómetros de altura, en el resto de los kilómetros, o sea, casi nada. Fíjense que si subimos más, acá está dibujado para que uno tenga una idea del Monte Everest, si subimos más, alrededor de los 16, 17 kilómetros, está el 90% de la masa atmosférica. O sea, dentro, apenas pasando la troposfera y dentro de la estratosfera, los niveles más bajos de la estratosfera. ¿Sí? Ya después, es casi el 10% restante está para... A 50 kilómetros tenemos más o menos un milibar de presión, o un hectopascal. 1000 veces menos de lo que tenemos en superficie, a 50 kilómetros.
Por eso digo que es muy, y ahí tenemos el 99,9% de la masa atmosférica. El resto, el 0,1%, está repartido en todas las otras capas. El resto de en lo que es la mesósfera, la termósfera, la exósfera, casi nada. Por eso digo que ya estamos ahí en espacio, casi en el espacio vacío. Sí. No te escucho bien. ¿Cómo se considera la altura? También había dicho que la troposfera, digamos, varía por todos los pueblos. Esto es un promedio general, global. Muchas veces hablamos en meteorología de promedios globales. Por ejemplo, decimos que la temperatura promedio global en el planeta es de 15 grados en superficie. Por supuesto, sabemos que eso no es cierto. Tenés zonas donde la temperatura en el mismo día, en el mismo momento, es mucho mayor, y otras zonas del planeta donde es mucho menor, por infinidad de factores que vamos a discutir. Pero esto es un promedio, ¿no? Para que tenga, siempre cuando con variables tan variables, valga la redundancia, con parámetros tan variables, uno inevitablemente en las ciencias de la Tierra tiene que manejarse con promedios a gran escala, ¿sí? Para poder tener una idea de cómo son las cosas. Lo importante es entender esto. La mitad de la masa atmosférica está en los primeros 5,5 kilómetros. Y antes de los 50 tenés casi el 100%. Lo demás es poquito ahí. ¿Bien? Pero la distribución no es igual, como dije hoy, en todos los lugares de la Tierra. Yo acá les estoy mostrando un mapa de Sudamérica. Esto se llama, es una carta de superficie, donde está representada la presión a nivel del mar. Esas líneas que se ven ahí se llaman isobaras. Iso de igual, varas de presión. Son líneas que unen puntos de igual presión. Por ejemplo, esta que está acá, vamos a ver a esta. Están cada 4 hectopascales. Están distribuidas a intervalos regulares, lo que pasa es que las formas son muy distintas. Esta que está acá es la de 1024 hectopascales. Toda esta línea que está aquí, que estoy siguiendo con el puntero, si ese día hubiera ido con un barómetro y me ponía a recorrer toda esta línea, en todos los puntos de esta línea bastante curva, hubiera medido 1024 hectopascales. Por eso hizo vara. Une los puntos de igual presión. Esto sale de un modelo matemático. La de más adentro, 1028. ¿Sí? Y acá verán zonas donde, más redonditas, más chiquitas, donde acá, por ejemplo, dice esta 1004, afuera 1008, acá de vuelta 1008, acá tengo 1000. ¿Sí? Y acá todavía hay presiones menores, 980. ¿Sí? Entonces lo que vemos en principio es que este mapa nos permite ver que la presión atmosférica no está distribuida de manera uniforme en todo el planeta en un momento determinado. Esto era un día cualquiera, el 11 de mayo de 2016 a las 12:00, 12 de Greenwich, que serían como las 9 de la mañana aquí en nuestro país, en la hora oficial nuestra. ¿No? El tiempo meteorológico, toda la construcción de cartas y transmisión de información se hace en horas de Greenwich. Perdón. ¿Puedo contar con de fondo ahora recién mirando que está de Sudamérica? Esta Sudamérica, no sé si se notaba. Este es el mapa de Sudamérica. Y es una distribución de presiones a nivel del mar en esta parte del planeta. De ese día y a esa hora. ¿Sí? Entonces, estas líneas te dicen cómo iba cambiando la presión, cómo se distribuía la presión. A eso iba. Acá decía que hay una isobara de 1024, adentro hay una de 1028. Fíjense, en esta cosa ovalada, oblonga, orientada al norte-sur. ¿Ven que la presión disminuye? O sea, en la zona central hay más presión y hacia afuera en todas direcciones disminuye. ¿Sí? Bueno, eso es lo que llamamos un centro de alta presión o un anticiclón. ¿Sí? Ya veremos qué efectos tienen. Por supuesto. Mayor presión, ¿cómo sería el concepto? Hay menos probabilidad de... En general lo que ocurre es que el aire está descendiendo de niveles altos y aumenta la presión en superficie, hay divergencia, es decir, se expande hacia afuera en niveles bajos en superficie y en niveles más bajos, y lo que hace es comprimir la columna de aire, comprimir toda la zona y
no favorecer los movimientos verticales ascendentes, que son los que generan las tormentas. O sea, se inhiben las tormentas, se inhiben las condiciones de mal tiempo. Los anticiclones siempre están relacionados con condiciones de buen tiempo. Si te muestro, permiso, voy a salir. Ay, me mandé una macana. Quise salir. ¿Cómo sacaste esto? Decime desde ahí. Y ocultar controles. Pero quería salir. Quería salir de acá, sí. Suelo hacer estas cosas. Dejar de compartir. Eso es lo que quería. O sea, puedes ahora compartir nuevo para... No, quiero salir de acá un minuto y entrar a internet. A ver si con... ¿Para qué pasa? ¿Aquí? Porque esta es la... Esta es la mía. Bueno. ¿Qué está pasando? Ahí. Quiero entrar a internet y entrar a esa misma página. Igual para que los demás vean, anda Zoom y compartir pantalla de internet. Tengo que volver a Zoom. Sí, ahí la flecha verde. Esta. Y compartir pantalla. Y esta, ¿no? Sí, de todo. Ahí compartir. Ahí está. Y Bien. eso oculta la vuelta. Y eso lo vuelvo a ocultar. ¿Cómo era? Ocultar. Ahí. Control de perfecto. A ver, voy a... ¿dónde puedo ir para hacer lío? Voy a ir a una página de la Universidad de Wyoming, que es de donde salen esos mapas que están ahí. Y voy a mirar cómo fue hoy la cosa, ¿verdad? Si entramos, si tengo buena internet. ¿Esos mapas los tienen con satélite o...? No, salen de modelos matemáticos. Los modelos son programas bastante complejos, donde están metidas las ecuaciones que gobiernan el movimiento de la atmósfera y tienen salidas, se corren, se le meten los datos de las observaciones, de todas las fuentes que tenemos, y tienen salidas. Algunos tienen formas de mapas como esos, o más elaborados, o más lindos, estos son muy sencillos, o gráficos, y eso usamos nosotros para nuestro trabajo de predicción del tiempo. Lo que quería mostrar era, a ver, en Sudamérica hoy, a ver, a qué hora, vamos a poner superficie, y quiero construir rápidamente un mapa similar al de recién, Sudamérica, y qué sé yo, ¿qué hora es hoy? El de las 9 de la mañana de hoy, por ejemplo. Fíjense ustedes qué diferencia con ese que les mostré, ¿no? Lo que sí notamos es un centro de alta presión importante en esta zona, que de algún modo explica, bueno, varios días hace que se ve esto, estos días de buen tiempo que hemos tenido, ¿no? Sí, perdón. Sí, porque coincide la misma presión en una zona montañosa que en una de costa. Eso no lo entiendo. ¿Cómo? Coincide una misma hogar, una misma presión en una zona montañosa que en una de costa, en algunos casos. Sí, porque en las estaciones se hace algo se toma la presión en la estación, se informa el valor de la presión que está en la estación, después de hacer las correcciones que hay que hacer, que siempre hay que hacer por instrumental y diversas cosas, y después se hace una reducción de la presión que tendrías a ese mismo nivel a nivel del mar. Se le agrega en realidad, no sé, si están, ponerle una estación a 50 metros de altura y el nivel del mar está abajo, hay una columna de aire que agrega un poquito más de presión. Entonces esa es la información que se manda y con la cual se construye esto. Por eso esos mapas se estabilizan con información que se manda en distintas estaciones. Sí. Estaciones. ¿Y esta es la que nuclea todo o...? Esto es un modelo de los tantos que hay, se llama GPS. Hay muchos modelos con los cuales se puede representar las variedades meteorológicas. Lo que quería mostrarte es eso, simplemente. Perdón. Bueno, esto es un sistema de alta presión. Quizá convendría de ayer, a ver si... 6 de septiembre a las 12 Z. Todos estos días, ahí se nota más la presencia de la alta presión, ¿no? 1020 hectopascales, que de algún modo explican cómo hemos tenido buen tiempo, buenas condiciones de tiempo en estos días, ¿no? Que
prontito se termina. Bien, son más o menos las 7. Hacemos un alto, no sé si querés. Voy a tratar de dar 2 momentos para preguntas. Ahora es el momento de hacer preguntas, tanto ustedes como los que están en la forma virtual. No sé si queda... Las anfitriones, por ejemplo, podéis construir un mapa de Sí. la vegetación, entonces que representa condiciones de buen tiempo, porque no se puede crear más meta, podría construir eso, y cuánto tiempo de buen tiempo tenemos a la redundancia con una decisión y si depende de muchas cosas. De muchas cosas. Básicamente lo voy a hacer rápido. Acá lo que tenemos es lo contrario. Hay sistemas de baja presión. Fíjate que la presión... ¿Puedes repetir la pregunta que hizo ella? Porque la escucharon. Sí, lo que pregunta la joven, ¿tu nombre es? Sol. Lo que pregunta Sol es básicamente cuál es el efecto de los anticiclones o por qué están relacionados con el buen tiempo. Básicamente estás preguntando eso. Y el tiempo que puede durar. Bueno, primero explicamos por qué el buen tiempo. Porque básicamente en un anticiclón el aire desciende de niveles más altos a niveles más bajos. O sea que hay un efecto de compresión. Aumenta la presión a medida que baja. Se llama subsidencia en meteorología. La compresión de un gas genera calentamiento. Siempre que un gas se comprime, se genera calentamiento. ¿Nunca inflaron la bicicleta con un inflador de mano? Y después de darle un rato de bombear, ¿no sentían calor en el tubo ese? Pues bien, porque están comprimiendo un gas y la compresión genera calentamiento. El calentamiento genera o inhibe la formación de nubes. Si se forman gotitas, lo más probable es que haga que se disipen las gotitas, se desaparezcan las nubes. El agua líquida pasa a estado gaseoso. O sea, no favorece la formación de nubes, por lo tanto, están más asociados a el buen tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que siempre que haya un anticiclón va a haber buen tiempo y nunca va a llover? No. Absolutamente no. ¿Puede llover en una zona un día donde tenga un anticiclón? Sí. Pero no va a haber tormentas violentas ni nada. Pueden ser lloviznas, lluvias débiles, pero nada que implique un riesgo. ¿Sí? Pero lo normal es que haya buen tiempo. Cuanto más alta es la presión, mejor el buen tiempo. Más claros son los cielos. No sé. Podemos asumir entonces que, por ejemplo, yo sé que la astronomía, me gustaría los eclipses de sol. El eclipse de las grutas de 2020 fue bastante complicado para la observación porque, bueno, era muy impredecible. Nadie podía saber, estaba todo aficionado a la tecnología, también no sabían qué hacer cuando veían los gráficos. Y es como que digo, hay algo que me podría indicar, no sé, a ciencia cierta si va durante las próximas 2 horas, si el tiempo va a seguir igual, si va a mejorar, si va a... Bueno, tenemos mecanismos nosotros, que es el no-casting, se llama el pronóstico muy por corto plazo. Pero vos mencionaste algo de un eclipse. Yo, la verdad, con astronomía no tengo mucha relación, así que si digo algo de astronomía, sepan disculpar porque toco de oído. No veo que tenga relación, no tiene relación con las cuestiones, con ese tipo de cuestiones. Sí, el Sol es fundamental para es la fuente fundamental de energía en la atmósfera, pero un eclipse a lo mejor genera un corto enfriamiento porque corta la radiación solar, pero no tanto como para cambiar las condiciones del tiempo, me parece a mí. No sé si es a eso donde iba tu pregunta. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar? Y depende. Hay veces que los sistemas se mueven generalmente desde el oeste hacia el este. Tienen una tendencia a moverse en latitudes medias del oeste hacia el este. Si ustedes miran una animación, entran a la página del Servicio Meteorológico, buscan las imágenes satelitales y le dan una animación a 24 imágenes, van a ver que hay cierto movimiento de las nubes, digamos, que en realidad muestran los sistemas. La cuestión es que lo usual, digamos, lo que llamamos la secuencia normal de días de buen tiempo y mal tiempo, es alrededor de 7 días, 5 días o
10 días, pero a veces hay situaciones de escala mayor que gobiernan las precipitaciones en un lugar, por ejemplo, el efecto de la Niña, que hace como 2 años ya que está actuando, y que ha generado condiciones relativamente secas en toda nuestra región desde hace como 2 años, ¿no? Fíjense que no llueve, pasan los frentes fríos y no llueve, cuando normalmente los frentes fríos están asociados a lluvia. Mañana esperamos algunas lluvias dispersas, pero tampoco gran cosa. Puede en algún lado caer localmente mucho, pero no necesariamente. Igual eso es algo que hablaremos más detenidamente cuando mencionemos frentes, pero se me está escapando, hablé de los sistemas de alta presión, y acá estos son sistemas de baja presión. Fíjense que la presión está menor en la zona central y aumenta hacia afuera, ¿no? Acá es al revés de lo que pasaba en esta, que hacia afuera disminuye, acá hacia afuera aumenta. En el centro tengo la menor presión. Esto es un centro de baja presión, o llamado lo que llamamos ciclones, ni más ni menos. Son ciclones. Y los ciclones, en los ciclones ocurre lo contrario. Como hay baja presión, el aire tiende a dirigirse hacia el centro, pero no se amontona. Entonces, ¿a dónde tiende a moverse? Y se mueve hacia arriba. Y otra cosa que me olvidé decir. En el hemisferio sur, el aire en los anticiclones gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Sí? Más o menos en este sentido, contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, en esta zona de la Patagonia, lo más probable es que hubieran tenido ese día vientos del norte, y en la zona bonaerense, vientos del sur. En cambio, en los ciclones, el viento gira a favor de las agujas del reloj. Sentido ciclónico, le decimos. Un centro de baja presión es un ciclón, ¿y qué pasa? El aire siempre se desvía hacia las bajas presiones, ya sea en un sistema de alta o en un sistema de baja, siempre se desvía hacia las bajas presiones. Y en el centro de bajas presiones, lo que hace es como que el aire intenta amontonarse más al centro del sistema, pero no puede amontonarse eternamente. Entonces, ¿qué otra cosa puede hacer? Empieza a elevarse. Y si se eleva, ¿qué pasaba con la temperatura? ¿Qué pasaba con la temperatura a medida que íbamos para arriba? Disminuye. O sea que la masa de aire se enfría. Si tiene vapor de agua, ese vapor de agua llega a condensarse, se forman nubes. Las nubes, si se desarrollan lo suficiente, generan precipitaciones. Por eso los ciclones están relacionados con los eventos de mal tiempo. Así como los anticiclones están relacionados con los de buen tiempo. Cuanto más profundo el ciclón, más intensa y más húmedo es el aire, más intensa es la formación de nubes, más importante, y más fuertes son las tormentas. ¿Sí? Básicamente es eso. Ya después lo vamos a ver con más cuidado. Pero les puedo mostrar, no sé si hay alguna pregunta que... Sí, hay una pregunta. A ver, dale. Pues yo me largo. Pregunta, ¿un aumento de presión atmosférica puede influir en el humano? ¿En el humano? Y somos animales piezosensibles. Creo que sufrimos más la baja presión que la alta. Cuando hay alta presión, en general nos sentimos más activos, más... Realmente las cuestiones fisiológicas no las manejo muy bien, pero es lo que experimentamos, más actividad. En cambio, las bajas presiones es como que el corazón mismo... A ver, se me ocurre decir, en un día de alta presión nuestro corazón tiene que bombear a demanda para que la sangre llegue a todos lados. Si hay alta presión afuera, tendrá que hacer más fuerza para bombear y que llegue sangre al cerebro, o sea que nos llega más sangre, más oxígeno, estamos más despiertos. Se me ocurre de pensar así. Si uno fuera a algún lugar de altura, claro. Que la presión es baja, uno se empieza a arrastrar y siente... Claro, porque hay menos bombeo, llega menos oxígeno al cerebro, ¿no? Sí, somos animales piezosensibles nosotros, y todos los otros animales. Así que sí, efectos tienen. ¿Alguna más? Sí. ¿Qué relación se establece entre la acción de la gravedad y la presión atmosférica? Genial, es una pregunta espectacular. Eso habla del equilibrio hidrostático. A ver, uno dirá, ¿por qué no se va la atmósfera, no se escapa al espacio, no se pierde como en la Luna, por ejemplo, que no tiene? Bueno, porque hay una fuerza gravitatoria que la tira para abajo. Nuestro planeta tiene la masa suficiente, el tamaño suficiente para generar una fuerza gravitatoria que tira para abajo, no solo a la atmósfera, a todo, a nosotros, a los océanos, a todo. ¿No? ¿Y por qué no se aplasta la atmósfera y se cae todo el aire y se queda todo desparramado a nivel del suelo y se acabó y no puede respirar nadie?
Porque hay otra fuerza actuando en contraposición. La fuerza de gravedad es hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, o más o menos, no exactamente hacia el centro, pero digamos cerca del centro. Hay otra fuerza, que es la fuerza del gradiente de la presión que a escala planetaria tira para afuera. O sea, la presión va, el aire, los gases se mueven de donde hay más presión a donde hay menos, ¿no? Si yo tengo un globo y lo pincho, el globo tiene aire a presión, o tengo una garrafa de oxígeno, qué sé yo, un tubo de oxígeno, con presión. Si abro la llave, ¿hacia dónde va el gas? ¿Se mete solo adentro, donde hay más presión? No. Sale de adentro, donde hay más presión, hacia afuera, donde hay menos. ¿No? Bueno, con la atmósfera pasa lo mismo. Si en la parte baja de la atmósfera, cerca del suelo, hay más presión, y en los niveles altos hay menos presión, el aire tiene una fuerza hacia arriba. ¿Por qué no se escapa? Esa es la fuerza que haría que la presión se escape, que la atmósfera se escape. ¿Por qué no se escapa? Porque está la gravedad que tira para abajo. Entonces una fuerza tira para arriba, otra tira para abajo y llegan a un equilibrio y se mantiene la atmósfera alrededor de nuestro planeta. Eso se llama equilibrio hidrostático. Funciona muy bien a la gran escala. Por supuesto, eso es una descripción muy general, muy válida a nivel planetario. No sé si contesté con eso la pregunta de la persona. Bien. No escapa nada de la atmósfera. Sí, por supuesto. Pero va y viene, sí. Hay algo, pero está cerca del planeta. Supongo que sí, no sé, eso hay que preguntárselo más a los astrónomos que a nosotros. Algo habrá, pero no debe ser gran cosa porque la atmósfera sigue estando aquí. Bien, ¿alguna otra o seguimos? Hay una pregunta más de atmósfera primitiva. ¿Atmósfera? Primitiva, preguntan ¿cuáles son los factores determinantes de la composición primaria de la atmósfera del planeta? Bueno, la composición de las rocas. Los gases que formaron esa atmósfera primitiva de algún modo tenían que ver con la composición de las rocas. Las rocas están formadas por diversos materiales y en esa tierra incandescente se liberaban diversos tipos de gases, como el dióxido de carbono. No mencioné los gases sulfurosos, las erupciones volcánicas, pero no oxígeno libre. El oxígeno siempre estaba combinado, en forma de óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono o óxidos de azufre. ¿Dónde creen ustedes que hay más oxígeno en nuestro planeta? Es una pregunta que se me ocurrió ahora. ¿En dónde? ¿Pero dónde? ¿En qué parte? ¿En los océanos? ¿En el aire? ¿En la tierra? ¿Dónde les parece a ustedes? La superficie de la Tierra. En la tierra, en los compuestos de la tierra. Porque todo lo que forma la mayoría de los compuestos químicos que forman las rocas, los distintos tipos de tierra, los distintos tipos de rocas son óxidos o compuestos que tienen oxígeno. Ahí hay más oxígeno que en los océanos y mucho más que en la atmósfera. Pero está combinado, no está libre, no se puede liberar. ¿Ok? ¿Listo? ¿Seguimos? Sí. Y si la presión equivale a los kilogramos, digamos. Por unidad de área. Claro, pero por eso, cuando hay una columna de aire, y nos interrumpimos, por ejemplo, con una campana de vidrio, dentro tenemos una presión semejante a pesar de que la columna de aire es inmensamente menor. No necesariamente. Vos decís, tenés una campana de vidrio. Sí, Si vos pones una bomba neumática, podés extraer el aire adentro si es hermética, ¿no? La campana, claro. Y tenés una presión baja, y afuera habrá la presión que haya. Justamente a eso voy cuando explico el funcionamiento de un barómetro de mercurio. Sí, puede pasar. Les quería mostrar, charlo mucho justamente, pero antes de pasar a esto, salgo de acá, a ver si no quiero hacer plata, digo de macana. Quiero compartir. No tendría que haber hecho esto, a ver. Tengo un problemita con la tecnología. Sepan disculpar, soy bastante cavernícola. Mi hija menor siempre me dice, papá, sos un cavernícola. Sí, lo siento, no me amigo con la tecnología. Quería mostrarles una última cosa. Hay una página que quizá la conozcan, que se llama Windy, que es libre. A ver.
¿Por qué no aparece? Sí. No, esto no es. Sí, esto. A ver si. No quiero esto. Bueno, sepan disculpar, no quiero las imágenes de radar. Quiero el Windy simplemente. Acá, esto. A ver. Quería mostrarles esto, a ver si aparece. No me está apareciendo. Acá, sí, esto. Miren, voy a achicar acá. ¿Observan ustedes esta parte? A ver, voy a ampliar lo suficiente. Sí. Esto es un anticiclón que está en el Atlántico, se llama anticiclón semipermanente del Atlántico Sur. ¿Ven cómo el aire es un modelo? ¿Esto es la atmósfera real? No, es un modelo que la representa. Bastante, muy fielmente. Bastante parecido, pero esto es ahora. Ven que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo le ponían las isobaras acá? Que nunca me acuerdo. Para solamente ver la dirección. Sí, para ponerles... Acá están, ahí están. Listo, ya lo vi. Fíjense, acá hay un sistema de alta presión. H de high, alta. ¿Sí? ¿Ven ustedes cómo el aire cruza de las altas presiones hacia afuera, hacia las bajas presiones? Esto se debe a la rotación terrestre. Y se mueve así porque nuestro planeta rota sobre su eje. Pero el aire siempre trata de ir hacia las bajas presiones. Si la Tierra no rotara sobre su eje, el aire iría desde el centro hacia afuera en todas direcciones, radiales, así, en líneas rectas. ¿No? Pero como hay un efecto de rotación, genera una fuerza que se llama Coriolis, que desvía el viento y hace este trabajito. Pero siempre el aire va hacia las bajas presiones, perdón. Entonces, es como que se va vaciando el centro y es ahí donde, para mantener la continuidad de masa, se ve obligado a bajar aire de niveles altos. ¿Sí? Y busquemos un centro de baja presión. A ver, uno que sea lindo, ya que podemos movernos en el globo. Acá, mira, acá hay. ¿Ven este? A ver, lo agrando un poco más. Espero que los que están, supongo que lo están viendo todo esto, ¿no? Sí. Acá hay un centro low, de baja presión. Fíjense, primero que el aire gira, estamos analizando el hemisferio sur, elegí sistemas dentro del hemisferio sur. Gira en el sentido de las agujas del reloj. Y ven que está cruzando, el aire cruza las isobaras hacia el centro, como que quiere amontonarse. Eso es la razón por la cual el aire sube, llega hacia más o menos, no exactamente el centro, pero cerca del centro, y empieza a subir, y ahí es donde se enfría, y si hay vapor de agua, se forman las nubes y la lluvia. Eso es lo que les quería mostrar simplemente. ¿Se entiende? Después vamos a ver esto con más detalle, pero para empezar. Y voy a la medición de la presión, vuelvo al... Bueno, el primero la conciencia por parte de los humanos de que el aire es materia y pesa, y aunque yo quiero agarrar el aire, no lo agarro, no lo toco. Tiendo mis manos, no siento nada. Pero entender que es materia y que tiene un peso y una masa, no fue sencillo para la humanidad. Y el primero que midió y entender que eso ejerce una presión, una vez que entendemos que tiene peso, tiene que ejercer una presión. El primero que la midió fue Evangelista Torricelli en 1644. Hizo el famoso experimento con el tubo de mercurio, que llenó un tubo largo de 1 metro de mercurio, con mercurio, como un tubo de ensayo, ¿no? Cerrado en un extremo, lo tapó con el dedo, lo dio vuelta y lo metió, vamos a ir a la imagen, lo metió en una especie de cubeta, se le dice cubeta de mercurio, ¿no? Como una especie de palangana que tenía mercurio. Ve que el mercurio siempre fue caro, así que debería tener plata don Torricelli para experimentar. La cuestión es que cuando sacó el dedo, parte de la columna cayó, pero no toda. ¿Y por qué no cayó? Porque la parte de la cubeta que estaba expuesta a la acción de la atmósfera, que es la exterior, al tubo, ahí está actuando el peso del aire, o sea, la presión atmosférica. Está como haciendo de retención. Es como una balanza de brazos iguales. Es decir, el peso de esta columna de mercurio es equivalente a todos los cientos de kilómetros de atmósfera hasta el tope de la atmósfera. ¿Me explico? Es lo mismo que toda esa columna de aire. Y se tiene un equilibrio siempre. Y acá es lo que vos preguntabas, en esta parte,
y este es el secreto de los barómetros de mercurio, tiene que ser un vidrio de muy buena calidad, porque se genera un vacío perfecto, o casi perfecto, absoluto. Afuera hay presión, adentro hay vacío, en donde se rompe un poquito el vidrio, se hace una microfisura y empieza a entrar un poco de aire afuera, sonaste, ya no te sirve más el instrumento. Vamos a ir a ver en unos par de clases la estación meteorológica nuestra. No piensen que es una instalación de la NASA, cuando la vean quizás hasta se van a decepcionar. Es una cosa muy sencilla. Ustedes dicen, ¿con esto hacen? Sí, con eso se hace, se trabaja. Bueno, la cuestión es que, fíjense, ¿qué pasa un día de alta presión? En un día de presión normal, la primera unidad de medición fueron los milímetros de mercurio. La columna, una presión normal en milímetros de mercurio equivale a 760 milímetros, o sea, 76 centímetros. Si la columna tiene más de 76 centímetros, o sea, más de 760 milímetros, estamos en alta presión. ¿Por qué? Porque un día de alta presión, estas flechitas azules, es la presión que ejerce la atmósfera, hacen más fuerza, hacen más presión en la superficie libre del mercurio y lo obligan a meterse adentro del tubo. Entonces lo que uno observa es que la columna de mercurio se hace más alta. ¿Me explicó? ¿Estoy claro o no? Entonces, ahí tenés una alta presión, más de 760 milímetros de mercurio. Lo contrario, un día de baja presión, ¿qué ocurre? La fuerza que actúa sobre la superficie libre del mercurio se hace menor, entonces el mercurio tiende a escaparse hasta siempre lograr su equilibrio, no escapa todo. Siempre hasta establecer un nuevo equilibrio con la presión exterior. Siempre hay equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, menos de 760 milímetros tengo baja presión. Para hacer una equivalencia, 760 milímetros de mercurio, los milímetros de mercurio no es una unidad de presión, pero se usa por tradición. 760 milímetros de mercurio equivalen a 1013 hectopascales. Para ser exacto, 1013,25. Yo el 0,25 lo dejé pasar. Pero para el número exacto es 760 milímetros de mercurio, 1013,25 hectopascales. Esa es la presión normal. ¿Sí? Y al lado hay un esquemita. Hay un esquemita con los valores récord. Está puesto en milibares y no en milímetros de mercurio, sino en milibares o hectopascales, ¿no? Y acá está la unidad inglesa. Ellos no miden en milímetros, miden en pulgadas de mercurio. La pulgada tiene 25,4 milímetros. ¿Sí? Bueno, como sea. Vamos a los valores que conocemos nosotros en las medidas nuestras. Por ejemplo, un ciclón profundo, un sistema de presión bastante profundo, asociado a tormentas intensas, puede andar en 980, y esto es muchísimo, ¿no? Ya es un ciclón muy profundo, 980 hectopascales, ya 990, ya viene brava la cosa, 980 mucho más. Cuanto más profundo el ciclón, más intensas son las tormentas. ¿Ok? Se han llegado a medir, no tengo las fechas, pero, sí, bueno, el huracán Katrina fue en 2005, en agosto de 2005, se han llegado a medir 920, ¿dónde fue el cursor? Acá, 920 milibares o hectopascales. El Katrina fue ese que hizo ese desastre tan grande en Nueva Orleans, ¿no? Los últimos días de agosto de 2005. Pero acá sí está el año. Bueno, no sé, estoy perdiendo. El huracán Vilma, en octubre de 2005, 882 milibares o hectopascales. Esto es bajísimo, ¿no? En la zona del centro. O cercana al centro, ¿no? Y el mayor medido es el récord de mínima presión, 870 milibares, también en un tifón, en octubre. Los tifones son lo mismo que los huracanes, pero que se dan en el Índico. Le llaman tifón, como en el Atlántico le llaman huracán, pero son la misma cosa. En octubre del año 79. 870 hectopascales, una cosa, el récord en el extremo bajo, ¿no? De baja presión. Ya 1325 es la normal, un sistema de alta presión 1040, presión alta, buen tiempo, o sea, casi ninguna nube con 1040 hectopascales, no es una nube en cielo, o pocas. Los extremos,
más altos fueron a nivel del mar, en Estados Unidos continental, excluyendo Alaska, ¿no? Estos récords. En diciembre, esto es en Miles City, en Montana, en diciembre de 1983. Diciembre, invierno en el hemisferio norte. A veces los anticiclones están relacionados con las grandes masas de aire frío y pesado en las grandes planicies. Y aparentemente el valor más alto, 1084 hectopascales, a nivel del mar, en una región llamada Ágata, en Siberia, también en diciembre de 1968, pleno invierno siberiano, ¿no? La gran extensión de terreno que tienen ellos. En invierno se instala un sistema de alta presión térmico muy frío, el aire muy frío se hace más pesado, y bueno, se nota. Bien. ¿Cuál sería la diferencia entre huracán y tornado? ¿Cuál es más poderoso? Son dos sistemas, los dos son sistemas de baja presión. Empecemos por la similitud. De baja presión intenso, solo que la escala, las razones por las cuales surgen y la escala. Un tornado viene de una sola gran tormenta llamada supercelda o supercelular, ¿sí? O sea, de una nube sola, potentísima, inmensa, ya vamos a hablar de eso. Y es de área reducida. El tornado en sí es el embudo que tiene vientos más fuertes y puede tener velocidades altísimas, de cientos de kilómetros por hora, que tienen un gran poder destructivo, pero en un área más reducida, 1 kilómetro, 2, como mucho, cientos de metros, hay distintas escalas, ¿no? Si bien la nube es mucho mayor, puede tener una base de 5 kilómetros, pero el tornado es una cosa mucho más reducida. Un huracán es un sistema formado por miles de tormentas, organizadas y girando en un mismo sentido, y pueden tener cientos de kilómetros de diámetro, y adentro de él haber miles de tormentas. ¿Me explico? Puede haber incluso superceldas que generen tornados adentro del huracán, que actúan sobre una proporción del terreno, pero el sistema es completamente distinto. Lo único que tiene de parecido es que los dos son sistemas de baja presión. ¿El tornado que es una escala Richter o Richter? Hay escalas para clasificarlos. Quizás te confundas con la escala que usan los geólogos para los terremotos. Ya vamos a hablar de eso. Tened paciencia y hablamos. Una cosa más que quería decir. ¿Por qué usar mercurio Este sistema, este principio, es el principio de 1644, es el principio con el cual se hacen los barómetros de mercurio que todavía usamos. Más tecnificado, el mercurio muy purificado, y hay todo un sistema de pasos para hacer la medición, y hay que hacer correcciones por temperatura, por gravedad, por instrumental, qué sé yo, pero es el principio de Torricelli, y son los barómetros más precisos. Se están dejando de usar porque tienen un componente que es complicado para la salud, que es el mercurio. Si bien no hay derrames de mercurio, por la idea es que esté contenido, la Organización Meteorológica Mundial viene recomendando que se abandonen los barómetros de mercurio, pero se siguen usando, por lo menos en Argentina, en todas las estaciones, o la mayoría de las estaciones del servicio meteorológico, en nuestra estación, y va a pasar bastante tiempo hasta que se dejen de usar. Pero en algún momento irán a parar a los museos. ¿Qué otra cosa quería decir? Cuentan las malas lenguas que cuando Torricelli, esto debe ser más folclórico que verídico, ¿no? Pero que el tipo da algo que se viera, entonces usó vino tinto, pero tuvo que hacer un tubo de más de 10 metros de altura. Entonces después dijo, no, necesitamos algo con más densidad, y se le ocurrió el mercurio. Imagino que es folclore. Pero el hecho es que, fíjense que más allá de las cuentas que están acá, si quieren revisarlas, la idea es no meter matemática en este curso, pero para mercurio, una presión normal, considerando que la densidad del mercurio son 13,6 kilogramos por cada decímetro cúbico, un litro de mercurio pesa más de 13 kilos y medio, un litro de agua pesa 1 kilo. Con mercurio necesitamos 76 centímetros para un barómetro, y con agua o vino, parecido, más de 10 metros.
nadie andaría con un barómetro, con una vara de vidrio de metro de altura, ¿no? Es bastante complicado. Si bien el barómetro no es una cosa que se ande transportando, está colgado siempre en una pared, el barómetro de mercurio. O sea, Pero sería factible también un termómetro de un barómetro. las dimensiones, ¿no? Pero un termómetro de agua. El elemento. ¿Barómetro de agua decís vos o termómetro? Un termómetro. Yo estoy hablando de barómetro. ¿Un barómetro de agua? Sí, técnicamente sí, se podría. Técnicamente sí, sería extremadamente incómodo. No, seguro, seguro. Pero sí. Pero se podría usar agua como elemento sensible. Sí, cualquier cosa, cualquier líquido, prácticamente. Pero hay otra virtud que tiene el mercurio. No moja las paredes del recipiente que lo contiene. Por eso hacen meniscos convexos. No hay tensión superficial. El agua moja las paredes del líquido del recipiente que lo contiene. Por eso hacen meniscos cóncavos. En los bordes es como que el agua quiere trepar por las paredes del recipiente. Se llama, con un efecto que se llama tensión superficial. ¿Sí? Pero no puede porque el peso de la columna la mantiene abajo. Si se hace muy finito el recipiente como un capilar, entonces el agua sí puede trepar por ese efecto de tensión superficial y sube por el tubito capilar, sola, sin que nadie la obligue. Bueno, así es como hacen el agua para subir por los canales de las plantas, ¿no? De las raíces hasta la copa, por capilaridad, por efecto de tensión superficial. Qué sustancia maravillosa el agua, tiene todas esas características que son geniales para la existencia de la vida. Bueno, nada, detalle al margen, no tiene que ver con la meteorología. Bueno, estas son algunas imágenes del barómetro de mercurio. Está en partes porque es una cosa finita y larga, ¿no? Está en 3 partes la imagen. La cubeta es esto que está acá, la van a ver cuando vayamos a la estación. No es, uno piensa una palangana ancha y chata, no, es una cosa todo al contrario, es un cilindro delgado y más bien alto, más o menos de esta altura, y tendrá 5 o 6 centímetros de diámetro. Bien, esa es la vista general colgado en la pared de un barómetro de mercurio. Por supuesto hay otros sistemas, algunos con cápsulas de aire, con unas capsulitas que se llaman aneroides, que tienen baja presión de aire, entonces funcionan como bandoneones, esas capsulitas que cuando hay baja presión se aplastan, y cuando son sistemas de varias cápsulas chiquitas adosadas, y cuando hay alta presión se expanden, y ahí marca. Y por supuesto están los sistemas electrónicos o digitales que se basan en sustancias piezoeléctricas, es decir, generan una señal eléctrica que cambia con la presión. El material sensible deja pasar más corriente o menos según la presión, que son muy fiables. Y este aparato lo van a ver, es un barógrafo. Fíjense ustedes, las cápsulas aneroides son estas que están acá. Funcionan como un bandoneón, ¿no? Alta presión se aplastan, baja presión se expanden. No se nota mucho a simple vista. Por eso tienen un ingenioso sistema de palancas que te transmiten a esta barra, que tiene tinta en la punta, y grafica la presión en este disco que gira una vez al día. Se llama barógrafo porque grafica la variación de la presión. Todos los días se le cambia la cinta. Es un aparato mecánico que tiene más de 60, 70 años, pero todavía se siguen usando. Y hay que darles cuerda para que anden. Cuando los veamos trabajar, van a escuchar el tic-tac de la cuerda. Hay que darles cuerda todos los días para que anden. Por supuesto, todo esto está superado por los sistemas digitales, por las estaciones automáticas, pero no dejan de usarse. En todas las estaciones de servicio meteorológico hay un barógrafo. Puede haber una estación automática que mide la presión, todo lo demás, pero están estos sistemas manuales. Y está la presencia del ser humano, que nunca va a ser, por lo menos difícilmente sea descartable en esto. Y acá hay una idea básicamente de cómo cambian la presión y la temperatura con la altura dentro de la atmósfera. Perdón. Fíjense, desde la altura cero, nivel del mar, hasta más o menos 15 kilómetros. Esto también, otra vez, la pregunta que hiciste vos, en promedio muy grosero, muy a gran escala, ¿no? Por supuesto, en cada región se puede ver distinto, pero observen cómo, a medida que subimos, la presión puede bajar, va a ir bajando, de hecho. O sea, a 1000 metros ya tengo menos de 900 hectopascales en promedio, a 15.000 metros 120, o sea, casi un 10%, un 12% de lo que hay en superficie.
cómo va disminuyendo la presión y disminuyendo la temperatura y la densidad del aire, ¿no? Se hace cada vez menos denso y las temperaturas descendiendo fuertemente. ¿Por qué? ¿Por qué será que en niveles más altos tengo menos temperatura que en niveles bajos? Si se supone que las partes altas de la atmósfera están más cerca del Sol que las partes bajas de la superficie terrestre. Bueno, podría ser, pero también es que, fíjense ustedes que incluso en el Ecuador, en los Andes ecuatoriales, hay nieves eternas. Los Andes ecuatoriales, los Andes van por toda Sudamérica, ¿no? Inclusive pasan por el Ecuador. En esas altas montañas de los Andes ecuatoriales también hay nieves eternas. Porque la atmósfera se calienta desde abajo. La radiación solar, que es el motor de los movimientos atmosféricos, pasa a la atmósfera. Gran parte de ella, por supuesto, pasan muchas cosas con la radiación solar, pero una parte llega al suelo, interacciona con el suelo, calienta el suelo y el suelo calienta la atmósfera. Por eso, lo que está más cerca del suelo está más cálido y lo que está más lejos está más frío. ¿Se entiende? Además, la diferencia de distancias entre el tope de la atmósfera y la superficie terrestre con respecto al Sol es despreciable, es insignificante. El Sol está a 150 millones de kilómetros, más o menos. Así que 10.000 metros más, 20.000 metros más, 20.000 metros menos, no mueve el amperímetro, como se dice ahora. Pero la atmósfera se calienta desde abajo. O sea, el suelo es lo que calienta la atmósfera. Bueno, uno de los principales mecanismos. Hay otros mecanismos de transporte, que es la convección, pero básicamente es eso. Bien. Y dependiendo de las alturas, ¿cómo se hace un mapa? ¿Vieron esos mapas de isobaras que les mostré? ¿Cómo se construye? Ahora lo hacen todos modelos. Ustedes, los datos meteorológicos se meten en unos programas que se llama asimilación de datos, se acomodan los datos para que el modelo los procese, se meten adentro del modelo, se corren, todo hecho en computadora, ¿no? Se corren se resuelven las ecuaciones, los datos que están tomados en forma dispersa en las distintas estaciones, en barcos, en boyas en el mar, etcétera, etcétera, son procesados, son asimilados, son distribuidos, recalculados todos y se hace una especie de malla equidistante de puntos, como si fuera una red, y esos datos puestos en esos puntos se meten, y en distintos niveles se meten en los modelos y salen los mapas, ¿no? Todo eso se hace automáticamente, pero hubo una época en que se hacía todo a mano. Y esas isobaras que les mostré, esos mapas con isobaras, lo hacía una persona, analizando, recibiendo los datos, ponía los datos de las estaciones meteorológicas, miraba y dibujaba las isobaras y los sistemas de alta presión, y los procesos, el análisis, se llama análisis, lo hacían a mano. Todavía deben haber muchas personas más bien mayores en el set. Bueno, también los jóvenes lo pueden hacer, pero ya no se hace. Lo podemos hacer, pero no se hace, no es práctico. Antiguamente, antes de que existieran todo esto de los modelos y las computadoras estuvieran tan generalizadas, se hacía a mano. ¿Y cómo se hacía? Por ejemplo, fíjense acá en este dibujo, era un arte, eran meteorólogos, pero eran absoluto arte. Supongamos 4 estaciones meteorológicas llamadas A, B, C y D, ¿no? Una A está arriba de una montañita no muy alta, está a 600 metros, y mide 952 hectopascales o milibares en ese lugar. Otra está en el valle, la B, está a 300 metros de altura y mide 979 hectopascales. Son números puestos al azar por el autor del dibujo. Otra está en una montaña un poco más alta, a 1100 metros de altura, es la estación C, y mide 894 hectopascales. Y otra está sobre la costa, prácticamente a nivel cero, o a nivel cero del mar, y mide 1000 hectopascales, o milibares. ¿Sí? Todas reducen a nivel del mar. Es decir, todas al informar dan la presión en la estación y la presión reducida a nivel del mar. ¿Vamos bien? Las que están en altura tienen que agregar unos cuantos hectopascales porque equivalente a lo que sería la columna de aire que los separa del nivel del mar. ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? Sí. ¿Soy claro con eso? Bueno.
Obviamente la que está más alto agrega más que la que está más bajo. Pero ahí es donde quedan reducidos a nivel del mar los valores. Fíjense, A, si estuviera a nivel del mar, mediría 1012 hectopascales. B mediría 1009. C mediría 1004 y... ¿por qué se me va el cursor? Y D mediría 1000. ¿Se entiende? Si estuvieran todas a nivel del mar. O sea, vemos que hay una diferencia entre unas y otras. O sea que lo que en apariencia esta es la más baja de todas, no termina siendo la más baja, es la segunda más baja. Ahora, por supuesto hay muchas otras estaciones por ahí. Acá en este plano de acá abajo hay otras estaciones que dan sus datos. Entonces, fíjense cómo el nivel de 1000 pasa, bueno, en este caso justo hay una estación de 1000, pero para este lado está a 998 y acá están los valores mayores a 1000, ¿no? Y después viene la línea de 1004 hectopascales. Deja para este lado los valores menores y para este lado los mayores. Entonces lo que hacía el analista era ir mirando en las distintas estaciones, según su ubicación, dónde ir pasando las isobaras. Agarraba una isobara y empezaba a dibujarla y a pasarla, respetando las relaciones que había entre las distintas estaciones, ¿no? Si quería pasarla de 1004, entonces para este lado tenía que tener los valores menores y para este lado los mayores. Es muy raro que tenga justo una estación que tenga la presión que corresponde a una isobara, 1004, 1008. A veces pasa, pero es muy raro, ¿sí? Esa era la forma de construir los mapas. Y así es como se hacen los mapas de isobaras, y también se hacían en forma parecida los mapas de alturas, de niveles superiores. Bueno, y esto último, para ir cerrando, ¿cómo cambian las superficies de presión en la altura? Dijimos que el aire, si el aire es más cálido, la columna de aire se estira. Todos los cuerpos que se calientan se dilatan, ¿no? ¿Escucharon ese efecto? Bueno, con el aire pasa lo mismo. Si se calienta, se dilata, se expande. Y si se enfría, se contrae. Entonces, yo podría estar siguiendo una superficie isobárica. Por ejemplo, imaginemos el nivel de 500 hectopascales. ¿Qué significa el nivel de 500 hectopascales? ¿Alguien tiene una hoja? Imagínense que esta hoja representa el nivel de presión de 500 hectopascales. No siempre está a la misma altura del piso. En los mapas de altura ya no medimos presiones, medimos alturas. Entonces, ¿qué significa? Que hay puntos que están más altos con respecto al suelo, donde el aire está más caliente y el nivel de 500 hectopascales está más arriba. Es decir, si yo me muevo con un barómetro por esta superficie, en todos lados de esta superficie mido la misma presión, 500 hectopascales. ¿Sí? Pero hay zonas donde el aire está más caliente y estará más alta, y hay zonas donde el aire está más frío y estará más baja. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esa superficie, que le decimos superficie isobárica, puede calcular para 500 hectopascales, para 850, para 700. Tenemos un grupo de valores característicos que nosotros miramos, pero tiene que ver con eso, con la temperatura del aire. ¿Sí? Si yo... A ver... Otra vez metí la pata. Dejar de compartir. Pero yo quiero seguir compartiendo mi pantalla. ¿Por qué no veo? Quiero pasar a otra cosa, compartir. Pero quiero compartir otra cosa. A ver. Quiero compartir internet. No me termino de encontrar con esto. Quiero compartir una página de internet. Esto no se está viendo. Ah, se está viendo, sí. Perfecto. La videollamada. La videollamada, ¿no? Ay, ¿cómo hacemos? ¿Dónde está el Zoom? Zoom. Y compartir. Ajá. Pantalla, y acá esta, ¿no? Ahí. ¿Están viendo ustedes? Y eso sacar. Y esto lo saco. Bien, yo quería ir a otra cosa, volver acá. Hoy cuando hice mapas utilicé la presión en superficie, pero si quiero ver otra cosa, a ver, acá, el nivel de niveles medios de la atmósfera, por ejemplo, 500 hectopascales, y vamos a poner las alturas, tengo esta carta. A ver, ahora va a cambiar. Ah, no, sí, ahí está. Esta es la carta de hoy a las 12 UTC, o sea, a las 9 de la mañana. No, a ver.
¿Hoy es 6 o 7? Ahí. No, espera, esta fue la de ayer, quiero la de hoy. Ahí está. Bien, esta carta no es la presión a nivel de superficie. Le decimos el nivel isobárico de 500 hectopascales. ¿Qué significa? En esta carta, en la de superficie tenía muchas presiones distintas. En cada línea tenía una presión determinada, ¿no? Una isobara determinada. En esta carta veo una única presión, 500 hectopascales. Cualquier punto en esta carta equivale a 500 hectopascales. Acá en este vacío donde no hay nada, en esta línea, en cualquier lugar donde pongan el cursor, la presión, ¿cuánto es? 500 hectopascales, nivel medio de la atmósfera. ¿Y entonces qué son esas líneas que están ahí? Y son las alturas a las que se encuentra el nivel de 500 hectopascales, es decir, a las alturas con respecto al nivel del mar de esta superficie. Es como esta hoja que yo muestro. Hay zonas donde es más, el nivel de 500 hectopascales está más arriba y zonas donde está más abajo. Fíjense que las alturas mayores están más hacia el norte, 5.880, etc. Y las más bajas, donde el aire es más cálido, y hacia las zonas polares, las alturas son menores, 5.200, 220. ¿Se entiende? Esta clase de mapas usamos para ver los niveles. Funciona igual que, o bastante parecido a las cartas de superficie, pero a niveles altos. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema a la presentación que estaba viendo, a ver, ¿se ve la presentación ahí? No, otra vez. Como acá, compartir pantalla, dejar de compartir. No, ahí, bueno. Y volver a compartir acá. Sí. Maldición. Bueno, ahí está, listo. ¿Qué sería de mí si no estuvieras acá? Bien, opa, se me fue. Porque acá. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, a un efecto bastante interesante. Y es que, por ejemplo, en el caso de los aviones cuando vuelan, tienen altímetros, ¿no es cierto? Que miden la altura. En teoría miden la altura. Pero la verdad es que no miden altura, miden presión. Lo que tienen como altímetros en realidad es un barómetro, ajustado a medir altura, porque la presión tiene cierta relación con la altura. Y hay un modelo de atmósfera que se creó, un modelo creado arbitrariamente por las personas, por los seres humanos, en Estados Unidos en la década del 70, se llama atmósfera estándar. Que la idea es definir unos parámetros característicos de esta atmósfera estándar. Ahí está. Sabemos que la presión disminuye con la altura, la temperatura disminuye con la altura, las distintas niveles isobáricos, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha definido, sobre todo esto fue creado para facilitar la navegación aérea, para que nadie haga lío, no se metan los niveles de vuelo de otro, que no haya accidentes, que no estén chocando los aviones por ahí, cosa que no ocurre, no, nosotros nos enteramos que haya choques de aviones en el cielo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense ustedes, la atmósfera estándar es un modelo de atmósfera. Dice, bueno, para que estemos en la atmósfera estándar tendríamos que tener presión en superficie de 15 grados. Temperatura en superficie de 15 grados centígrados, 288 Kelvin. 1.1325 hectopascales de presión, la densidad del aire 1,225 kilogramos por metro cúbico, un gradiente vertical de temperatura de menos 0,65 grados cada 100 metros, es decir que si subo 100 metros o 1000 metros, tengo un descenso de la temperatura de 6,5 grados, o si subo 100 metros, un descenso de 0,65. Bueno, son condiciones que generan, y la altura de la tropopausa 11.000 metros, ¿no? Y hay otras más, que generan lo que se llama o que definen lo que se llama la atmósfera estándar. Establecido eso, es como se reglan los altímetros de los aviones. Cuando se va a despegar, a nivel de vuelo, se gradúa, se calibra el altímetro, y la cuestión es que si la atmósfera está en condiciones estándar, siguiendo ese descenso de temperatura de 6,5 grados cada 1000 metros, entonces el altímetro marca exactamente la altura a la que realmente se vuela.
¿no? Por ejemplo, a 1000 metros, supongamos, en 15 grados centígrados, ayúdenme con las cuentas, a 1000 metros tenemos 6 grados y medio menos, o sea que... 11 grados, 10 grados y medio. Menos, 8 y medio, ¿no? O 9 y medio, ¿cuánto es? 15 menos 6,5, 8 y medio, ¿no? ¿Sí? A 2000 metros, otros 6,5 menos, serían 2 grados, ¿no? A 2000 metros, 2 grados. Entonces, si el avión vuela a 2000 metros y la temperatura exterior es de 2 grados, realmente está volando a 2000 metros, de verdad, y el altímetro marca 2000 metros. Pero si el aire es más caliente, o sea, no está dentro de los parámetros de la atmósfera estándar, en lugar de estar a 2 grados, está a 4, pongamos 5, 6, no sé, lo que sea, puede ser que se va a estirar la columna, va a estar al mismo nivel de presión, como muestra este dibujito, ¿sí? El avión va a estar volando a más altura, más de 2000 metros, por ahí 2050, no sé, habría que sacar la cuenta, pero el altímetro le va a seguir marcando al piloto 2000 metros, porque estaba volando un poquito más alto. Y lo contrario, si el aire estuviera más frío que esos 2 grados que determinan o que marcan la atmósfera estándar, la columna se achata y puede estar volando a alturas menores. O sea, el altímetro le dice 2000 metros, pero por ahí son 1980, 1950, 1900 o lo que fuere. ¿Me explico? ¿Cuál es el negocio de esto? Es que si todos respetan los niveles establecidos, por más que cambien, nadie se va a chocar con nadie. ¿Me explico? Si todo el mundo sigue las rutas y los niveles establecidos, sobre todo en la aproximación a los aeropuertos, ese es el problema, nadie se va a chocar con nadie. Pero el hecho es que las isobaras en altura pueden incluso intersectar el suelo. Fíjense estas líneas, ¿no? La de 1008 hectopascales en un lugar está a cierta altura del piso, pero en una zona de baja presión, ¿qué está pasando? Está bajando la presión en la horizontal y lo que se observa es que si uno trazara las isobaras en la vertical, algunas de ellas en la cercanía de centros de baja presión pueden hacer este efecto de intersectar el suelo. En el pasado eso ha generado accidentes en aviones pequeños en general, que no vuelan con instrumentos y en condiciones de baja o nula visibilidad. Los altímetros siguen una línea de presión y si esta intersecta el suelo, desastre asegurado, ¿no? Afortunadamente eso ya no ocurre porque los sistemas han mejorado, están los instrumentos, hay un montón de información disponible, etc. Hay radares que siguen los vuelos, pero son características que tiene la atmósfera que pueden actuar. La presión es una variable importante a seguir. Bueno, no sé si vamos terminando acá. ¿Hay alguna pregunta? Hay alguien que te pregunta a qué te referís cuando la columna se achata. Se achata, quizás el término no fue muy feliz. Lo que quise decir es que se contrae. Como todo material que se enfría, se contrae, las moléculas se acercan y se hace más bajita la columna. Me refiero al aire encima de una región, ¿no es cierto? Cuando hablo de columna, no hablo estrictamente de una columna de 100 metros de ancho, sino puede ser de muchos kilómetros, ¿no? Cientos de kilómetros a la redonda. Pero a eso me refiero. No sé si contesto con esto la pregunta, pero si el aire es más frío, se contrae, ¿sí? Menor espesor. Y se tiene un espesor menor. Y si el aire está más cálido, el aire se expande y se tiene un espesor de atmósfera mayor. No sé si quedó claro. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Listo? Bueno. El borde atmosférico iría... ¿Cómo? El borde de toda la esfera atmosférica iría variando. Sí, es muy variable todo. Día a día, hora. ¿Vos te referís a la atmósfera en general, las capas, las distintas capas? Sí, es muy variable. Sí, la tropopausa no es un nivel fijo. Cuando doy valores, hoy doy valores aproximados. Eso se calcula en cada lugar, con medio de radiosondeos, con unos globos con instrumentos que se tiran en algunas estaciones meteorológicas específicas. Bueno, ¿listo? Bueno, a todos, a los que están del otro lado de la pantalla, espero que les haya sido de interés. Esto es una breve introducción. Y bueno, si tienen ganas de seguir escuchándome, los veo el miércoles que viene. Y recuerden que el 21 lo vamos a hacer todo virtual porque la facultad va a estar cerrada. Para lo cual recibirán un link para poder